mis amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo me les ha ido? Estamos nuevamente aquí con mi esposa para poder hacer el estudio bíblico. Los saludamos, esperamos que se encuentre muy bien en esta semana que va transcurriendo. Entonces los queremos bendecir. Nos alegra mucho poder compartir este tiempo con ustedes. Entonces, como ustedes saben muy bien, hoy vamos a estudiar Génesis 12, 13, 14, 15 y 16. La vez pasada estuvimos hablando con algunos de ustedes y me parece que ha sido provechoso, la gente ha entendido, la gente ha comprendido un poquito mejor la Biblia. A veces es bueno que se la cuenten a uno y a la medida como ustedes están estudiando, están leyendo, pues van a entender muchas cositas. Entonces quiero que se preparen, que tengan su cuaderno, tengan un esfero, que puedan poner mucho cuidado con respecto a esta enseñanza. Entonces los saludamos, quiero hacer una oración para poder abrir la reunión y que Dios esté con nosotros. Entonces Señor, te damos gracias en este tiempo. Te pido que tú nos transmitas, Señor, tu mensaje, que tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Queremos aprender, estamos dispuestos, abrimos nuestro corazón. Sabemos que tú tienes una gran palabra para nosotros, una gran enseñanza. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Padre. Te pedimos que tú permitas que las personas estén conectadas, que de la misma manera este video pueda ser compartido para muchas personas que quieran aprender de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces mi esposita está mandando el enlace. Espero que se conecten y podamos compartir cualquier comentario, duda. La recibimos con mucho gusto, le estaremos contestando. Créame que si no tenemos la respuesta lo investigaremos y le estaremos a conocer la respuesta. Entonces quiero que interactúen, quiero que pregunten, quiero que estén bien atentos y que podamos llegar a enseñarles, porque con mi esposa hemos estudiado la palabra y poderles transmitir el mensaje. Entonces no sé, tú dirás, ¿ya compartiste? Estoy compartiendo el link, es que vas corriendo. Sí, sí. Se los envío a los que más puedo. Siempre son varios. Es bueno que sigan visitando las páginas en Edificándome en Dios en Facebook y también en YouTube, para que puedan mirar los videos, los analicen, los estudien y así poder aprender cada día más. Entonces la idea es que los que no han visto los videos de lo que estamos haciendo el estudio de la Biblia, que por favor se pongan al día. El video pasado estuvo un poquito, pues lo estuvimos mirando y sí tiene un poquito como de paradas, pero pues esperemos a ver si tienen alguna duda, nos avisan, porque sí quedó como cortadito. Yo no sé por qué pasa, o sea, el internet últimamente está pesadísimo. Entonces sí hemos tenido como inconvenientes con las transmisiones, pero esperamos que les llegue el mensaje. Tratamos de hacer lo mejor que podemos. Entonces saludamos a Martica Forero. Muchas gracias por acompañarnos. Martica. Y vamos a empezar. Génesis 2. Habíamos quedado en todo el tema del arca de Noé, en los hijos de Cam, los hijos de Noé, que es Cam, Sem y Jafet. Quedamos en la genealogía de los hijos de Sem, y que de la genealogía de los hijos de Sem es que
nace Taré y el papá de Abraham. Y ahorita ya en Génesis 12 vamos a empezar a ver la historia de Abraham. Entonces, para que tome su Biblia. Estamos hablando que ahí en Génesis 12, versículo 1 al versículo 3, Dios le hace un llamado a Abraham. Entonces le dice versículo 1. Aquí ya empezamos con la parte de la tierra prometida, de la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel a través de Abraham. Entonces vamos a arrancar desde ahí. Y vamos a mirar qué pasó con Taré. Íbamos en Taré. Entonces mi esposita nos va a explicar. Pues nosotros habíamos pensado que, pues en lo que habíamos estudiado, que se supone que era, o sea, que Dios le había dado como el mandato a Abraham de salir de su tierra y de su parentela. Y que él de pronto había salido de Ur de los Caldeos directamente a Canaán. Pero leyendo mejor y estudiando nos dimos cuenta que Dios ya le había hablado a Taré, o sea, al papá, pues no es que directamente Dios le haya hablado, sino que como que le puso en el corazón que era el momento de irse. Entonces Taré ya se había ido con Abraham. Cuando pasa esto en Génesis 12, Taré en Génesis 11 ya había salido de la tierra de Ur de los Caldeos y se habían ido rumbo a Canaán. Ellos llegan hasta Harán y se quedan ahí y viven un muy buen tiempo hasta que Taré, el papá de Abraham, muere. Pero entonces nos decía ahí que, o sea, ¿por qué Taré se fue? Sí, o sea, de Ur de los Caldeos, ¿por qué se fue? Y resulta y pasa que la profesión de Taré era hacer ídolos. Y ellos hacían ídolos, esculturas. O sea, no sé si de pronto la profesión de él era artesano, escultor, algo así era lo que él hacía. Pero entonces la idea, lo que se ve ahí nos muestra en el estudio bíblico, en el diccionario bíblico, nos muestra que Taré se dedicaba a hacer esculturas y él se puso a hacer imágenes. Entonces al tener esas imágenes, y lo más seguro es que el pueblo ya estaba siendo idólatra, porque estuvimos investigando y ellos adoraban a la diosa Luna. En ese momento ya estaban buscando otros dioses, ya Ninrod. Exacto. Entonces ahí... Entonces un día Abraham llega y le rompe los ídolos a su papá. Y le dice, pero usted, pues obviamente se puso bravo el papá y le dice, pues usted, ¿qué pasó? ¿Por qué hace eso? ¿Qué le pasa? Papá, pero si usted es consciente que eso no, ni habla, qué milagro han hecho, eso no es nada. ¿Usted por qué cree en eso si usted es consciente que esas imágenes no tienen poder ni son Dios? Entonces dice el diccionario bíblico que ahí en ese momento hubo una conversión en la vida de Taré, que por eso es que él sale de ahí de Ur de los Caldeos, porque también como que se echó a todo el mundo encima por lo que Abraham había hecho, de haber roto todos esos ídolos. Entonces les tocó irse de ahí. O sea, Taré en su corazón como tal. Y la Biblia no explica que Dios le dijo al papá de Abraham que tenían que irse a Canaán. Que le haya hablado, ahí no explica eso. Pero sí dice que él iba para allá. Él vivió 200 años, dice la palabra. Duró 200 años. Y eso está en Génesis 11. Y él muere en Harán. En Harán. Entonces él muere en Harán. O sea, él no alcanza 205 años. O sea, él vive 205 años y muere en Harán. Pero entonces por eso no alcanzó a llegar a Canaán. Pero entonces cuando su papá muere es que Dios le hace el llamado a Abraham. Le llama y le dice. Ahí le dice el Señor: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré
a los que te maldigan, porque por medio de ti bendeciría a todas las familias del mundo. Y dicen que Abraham hizo todo tal cual el Señor le había... Y él sale con, a ver, él tiene dos hermanos, ¿cierto, amor? Él tiene dos hermanos. Y uno de ellos es Muere Harán. Harán es el papá de Lot. Entonces, muere Harán y por eso es que Abraham se lleva a Lot. O sea, él lo adopta. Y se sale con Lot, sale con Sara y sale con los suyos como tal. Pero Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Parece ser que en el tiempo que, mientras que vivió su papá Taré, se multiplicaron. Y Dios le dijo, sal de esa familia, sal de ahí, yo quiero llevarte a la tierra que te voy a heredar. Entonces, y salen de una vez y él llega a Canaán. O sea, lo sorprendente de esto es que él pisó la tierra prometida. Que muchos en su momento no lo pensaron que Josué era el que, o Moisés, Josué sobre todo fue el que llegó allá y conquistó, y que a él fue el que se le dio la tierra prometida y tuvo el privilegio de pisarla, pero resulta que no. Abraham fue hasta Betel, Ai y el Negev. O sea, dice que hacía estaciones. Llegaba duraba un tiempo ahí, después se iba para el otro, después iba para otro lado. O sea, todo el tiempo la promesa de Dios se hizo viva en la vida de Abraham, porque todo el tiempo él estuvo caminando la tierra prometida. Todo lo que Dios les había prometido, solo que en ese momento no les pertenecía, en ese momento le pertenecía a los amorreos. A los cananeos, hay decir a que los cananeos, amorreos, a todos los que estaban ahí. Acuérdese que los cananeos son la descendencia de Can. Y acuérdese que Noé maldijo a Can. Por eso los cananeos se volvieron enemigos a futuro. Ahí en ese momento no eran enemigos. No. Eran una población más, ellos vivieron ahí junto con Abraham, ellos compartían, ellos estaban ahí y no eran enemigos dados al pleito y que vayan de acá y que esta tierra es mía, no. Es más, ahí lo que yo veo o lo que vemos con mi esposa es que se entendían porque sabían que venían de una misma, digámoslo así, de una misma población. Entonces ellos habitaron ahí, estuvieron ahí y Abraham atravesó toda la tierra prometida, la conoció, la pisó y sin embargo no pudieron estar ahí el total del tiempo porque hubo una escasez tenaz de alimentos y les tocó emigrar. ¿Para dónde se fueron? Para Egipto. Ellos se devolvieron. Es el verso de 10 y 11. Sí, el 10 y el 11. Entonces ahí ellos tuvieron que, debido a esa escasez, lo que hicieron fue devolverse para Egipto. Pero entonces, ¿se acuerdan? Abraham le dice a Sarai que diga que ella es su hermana y no su esposa. Cuando llegan a Egipto, Abraham le dio temor. Le dio miedo que lo fueran a matar por lo que Sarai era muy bonita, entonces dijo, ¿qué tal me maten por querer tenerla a ella? Y le dijo, acordemos si tú dices que yo soy tu hermana. Y ella le dijo que bueno, pero obviamente el faraón la miró y quedó fascinado con Sarai y le dijo, o sea, estaba pretendiendo casarse con ella y empezó a tratar súper bien a Abraham, como a ganarse el favor de Abraham, a ver si le pedía por esposa a Sarai. Pero resulta y pasa que Dios se dio cuenta de eso y empezó a traer plagas a Egipto. Y ahí los adivinos le dicen ahí al faraón que ellos no son hermanos, sino que son esposos. El faraón se molesta mucho con Abraham y con Sarai, se enojó mucho. Dijo, mire todo lo que me ha originado el hecho de que ustedes estén acá y sobre todo que me traigan maldición. Pero mira que ahí también uno se pone a mirar que era como una apertura, como un mensaje de anticipación
con respecto a Egipto, de todo lo que iba a pasar, porque mire que sí mandó plagas. Ahí en ese momento mandó algunas plagas y por eso Faraón se puso bravo. Y los desterró, los mandó con dinero, los sacó, Les dijo que se fueran con todo lo que tenían, con todo lo con que todo lo que tenían en habían ese llegado. momento. Pero ellos alcanzaron ahí a pasar un tiempo y se devolvieron otra vez en el capítulo 13, se devuelven. Entonces mire ¿Se cómo devuelven para dónde? Salen de para Egipto y se devuelven a donde ellos estaban. Betel y Ai, o sea, Nuevamente. para la tierra prometida, digámoslo así, porque ellos sabían que esa era su tierra. Pero mire que en el capítulo 12 es sorprendente como, primero lo que descubrimos fue que Tare, él tenía en su corazón ir a Canaán. No lo pudo hacer, pero sí Dios le habló, ahí sí le habló directamente, le dijo, yo te voy a dar esa tierra a ti, esa tierra es para ti, quiero que vayas. Y uno se pone a Abraham, o sea, Abraham le dijo, yo te voy a dar esa tierra y quiero que la habites. Y él la fue, la miró, andó en ella, vivió en ella y uno dice, uy, qué bueno porque anteriormente muchas personas tenían esa confusión de que Abraham nunca pudo disfrutar de la tierra prometida y resulta que sí. Porque me pongo a pensar, Abraham como que le abrió los ojos a su papá, o sea, como que él lo confrontó, le dijo, a ver papá, pues tú qué haces adorando eso si sabes que eso no nos va a llevar a ningún lado. Y como que eso a él lo movió y lo llevó a ir bajo el plan de Dios. No alcanzó su papá a terminar digamos, lo que Dios le había destinado, pero Dios le dio la promesa a su hijo. Entonces es ver que uno de hijo también puede ayudar a la conversión de sus padres. Claro. Parece bonito. Después, ¿qué pasa cuando llegan a Betel y a Ai y al Negev? ¿Qué pasa ahí? Resulta que ya Lot, su sobrino, y Abraham estaban siendo muy ricos, ellos ya tenían muchísimo ganado. Tanto que en esa área donde estaban no cabían. O sea, ya era tanta la población que ya no cabían. Entonces, Abraham y Lot Empezaron como las peleas entre los siervos de cada uno de ellos. se dieron cuenta de que los siervos en el momento de darle agua a los animales y el pastar y todo eso, empezaron a haber inconvenientes. Entonces Abraham le dijo a Lot, En el verso 8 y verso 9 le dice, mire, así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra, ahí está todo, para que escojas, por favor. Sepárate de mí, si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. O sea, para Abraham era muy importante como la armonía familiar. Él no quería que hubieran peleas. Y él de una vez, cuando empezó a ver que las cosas estaban volviendo así, él dijo, no, acá hay que tomar distancia y hay que mirar a ver cómo... ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más conveniente ¿Qué es lo para más todos? conveniente? Porque o sea, obviamente usted es mi sobrino, yo no quiero que discutamos ni peleemos. ¿Qué hizo Lot? Lot puso sus ojos en el valle del Jordán, o sea, lo más Al planito, lo más hermoso, lo más bonito. Que había ríos. Sin embargo, pastos. como Abraham ya le había dado pues la promesa, le dijo, lo que usted escoja. Y él se fue para el valle. Abraham tenía la certeza en su corazón de que donde fuera que él estuviera, Dios lo iba a bendecir. Así que a él no le importaba si le tocara un peladero, él se iba allá y no tenía problema. Y resulta que en ese valle del Jordán, cerca de ese valle, era donde estaba Sodoma y Gomorra. O sea, ahí era ustedes saben muy bien lo que eran esas dos ciudades, lo que se convirtieron esas dos ciudades. Y la Biblia dice que en esas ciudades había gente mala que cometía muchos pecados, dice la Biblia. En ese pedazo, entonces, en el versículo 10 al 13. Lot se fue para allá y Abraham se fue para los montes, para más adentro de Canaán, para el occidente, ¿sí? Porque para el oriente se fue en Lot. Entonces Dios... Y Abraham se queda en Canaán como tal. Él se queda ahí al lado contrario de él. Lot se va para el oriente y él se queda al lado Y Dios contrario. vuelve y le da la promesa
a Abraham. Le En el dice, versículo 15 le dice, yo te daré toda la tierra que ves y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos del polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Tan bonito Dios ahí, o sea, qué lindo como Dios le hablaba a Abraham, porque ahí todavía no le había colocado a Abraham. Le hablaba muy bonito, o sea, Dios como que quería que él tuviera la certeza de que él sí le iba a contestar. Y todo el tiempo le decía la promesa, si ustedes ven, se la repetía muy seguido. O sea, para Dios era importante como que él la tuviera presente, que no se le olvidara. a mí me gusta mucho la parte, mire, eso es como un secreto de con respecto a Abraham. Si usted se mira en la Biblia, Abraham no era de los que trabajaba y trabajaba y trabajaba. No. ¿Él qué hacía? Él cuidaba lo que Dios le dio, o sea, el ganado. Él pastoreaba su ganado. Y el ganado se multiplicaba solito, 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 solito. Entonces, Dios nos muestra ahí, si él era muy rico como tal, no era por la cantidad de trabajo, sino era por la manera como él administraba. Y él era muy rico, que tenía también ganado, pues eran ricos. Si Lot se separó de él y también fue rico, pero por la misma estrategia. Entonces yo pienso que Dios ahí nos está mostrando algo. Dios nos está diciendo, mire, ¿cuáles son los recursos que tú tienes? Haz que esos recursos trabajen solos y te bendiga y que se multipliquen. Entonces ten en cuenta eso y debemos todos tener en cuenta eso, que lo que tengamos, hagamos que se multiplique y que trabaje solito para nosotros. Entonces, bueno, pero eso es otra charla, pero sí. Aquí hay un pedazo ahí donde él dice, levántate y recorre esta tierra. O sea, el Señor a él como que lo instó a que vaya y recorra. O sea, no se quede ahí solamente sentado mirando lo que tiene y lo que alcanza a ver con los ojos, sino recórrala y mire todo lo que usted va a tener. O sea, pueda que ahorita usted no vea todos sus descendientes, pero todo eso va a estar lleno de descendientes de usted. Entonces, eso también nos enseña a nosotros que nosotros debemos ir, cuando Dios nos dé una promesa, debemos trabajar por esa promesa, no quedarnos solamente sentados ahí, sino mirar Sí, qué podemos hacer para que la promesa se haga viva. Investigar, fue y ahí no había conquistado nada. Él les dijo, no, esta es mi tierra. Él fue y conoció la tierra, fue y la analizó, fue y miró de dónde a dónde era. Y en el trayecto de eso, Dios empezó a, como hablábamos ahorita, a que su ganado se multiplicara y se multiplicara. Pero él sabía que esa tierra iba a ser para él y para su descendencia. Y lo más lindo de Abraham también era que él no se olvidaba, o sea, su relación con Dios para él era lo más importante. En el verso 18 y unas partes más arriba dice que él todo el tiempo le construía altar al Señor. Siempre le construía altar al Señor. Cada vez que como que le daba la promesa, él le construía un altar. Entonces es lindo porque es ver que él honraba a Dios con eso. O sea, para él era tan importante. Y en ese momento no hay sacerdote ahí al lado, no hay líder, no hay pastor, no hay padre, no hay cura, no hay nadie. Está solo Abraham y Dios, directamente los dos. Y él le ofrece a Dios su sacrificio, le ofrece su altar, le ofrece sus oraciones, le ofrece su adoración ahí en ese momento. Entonces esto nos enseña a nosotros muchísimo, y más en este tiempo que estamos en cuarentena y que Dios nos está pidiendo ese altar en nuestros hogares. Ahí Abraham les está dando un secreto de tener la bendición financiera y de hacer que la fe en nosotros crezca. Y es tomar la promesa y darle gracias a Dios, porque él siempre creía lo que Dios le hablaba. Para él eso iba a pasar, sea lo que sea, pasaba. Y Dios le iba a responder. Sí, tanto fue así que cuando llegó de Egipto hizo altar, o sea, de una. Él hizo altar y empezó a adorar a Dios ahí. Él tenía una comunión muy bonita,
muy parecida a la de Moisés, como lo hablamos el sábado. Entonces vamos a aprender. Igual cuando le da las promesas, él lo coge a solas, porque él le dice como que salga de la tienda, como que venga a solas conmigo, mira las estrellas, mira el polvo de la arena, mira, o sea, lo llevaba a visualizar cosas. Entonces Dios como que en esos tiempitos a solas trabajaba en él. Y es ver que nosotros en esos tiempos a solas a veces que tenemos las angustias, que por el trabajo, que no hay para comer, que no hay mercado, que no, bueno, tantas cosas que en este momento hay, que enfermedad, que una cosa, que la otra. Lo único que nos va a traer paz y tranquilidad va a ser usted estar allá en la presencia de Dios y poder hacer que esa promesa le venga a traer a usted paz en su corazón de que Dios va a estar en medio de este tiempo y que algo Dios está trabajando en mi vida. Entonces, recibirlo y yo creo que Dios a muchos nos quiere en ese lugar secreto. Por eso está permitiendo muchas cosas. Ahora pasamos a Génesis 14. Génesis capítulo 14, del versículo 1 al 16, nos habla de unos reyes que habían en unas naciones y habla de un rey que se llama Kedorlaomer. Entonces decía que él tenía, mejor dicho, como el control de esa tierra, ahí donde estaban ubicados cerca de Canaán. Y dice que él se peleó contra los reyes o sea, él los tenía sometidos a varios. Él se unió con cuatro más. Y él tenía 4 más, que era Anrafel, el rey Anrafel de Sinar, Arioc, que era de la ciudad de Alazar, y Tilda, que era de Goim. Entonces ellos se unen y pues obviamente empiezan a derrotar a los refaitas, susitas, emitas, óreos, amalecitas y amorreos. O sea, ellos destruyen y queda Kedorlaomer como el rey de todas esas tierras, como el líder rey de todas esas tierras. Entonces vienen los reyes de Sodoma y Gomorra, que era el de Sodoma se llamaba Vera y el de Gomorra se llama Birsa, y había otro rey que se llama Sinab y otro Semeber. Esos reyes se unen y deciden atacar a Kedorlaomer. Entonces están cansados del yugo y van y lo intentan atacar y resulta que no lo pueden vencer. Entonces les toca salir corriendo y los de Sodoma y Gomorra por allá van y se esconden y los otros por allá a otro lado, y eso les tocó salir corriendo. Entonces Kedorlaomer, como ellos lo atacaron, entonces él se fue y les quitó las cosas que tenían, y entre eso estaba viviendo en Sodoma Lot, y se lleva también a Lot, se lleva a los criados de Lot, que eran 318 personas, y los bienes de Lot. Entonces se los lleva a todos, y claro, queda alguien vivo y va y le avisa a Abraham, le dice: Señor, secuestraron, se llevaron a tu sobrino y se llevaron a sus 318 criados, que eran conocidos también de Abraham, y le dice: hay que ir a sacarlos de allá, a rescatarlos. Entonces Abraham se une con Manré, que es un amorreo, con Escol y con Aner. Esos eran 3 hermanos, todos amorreos, que en ese tiempo todavía los amorreos y ellos eran amigos. Ellos eran amigos. Entonces llegan y atacan a Kedorlaomer y liberan a Lot y a sus criados y se llevan los bienes y todo. O sea, ellos sí pudieron porque pues Dios estaba con ellos, así que pudieron llevar. Entonces ya en el versículo 17 ahí de Génesis 14 nos habla de Melquisedec y dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dicen que el sacerdote sacó pan, en el versículo 18 y 19 se los voy a leer. Dice: también Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos,
Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado, o sea, de lo que había recuperado cuando atacó a Kedorlaomer. Y entonces ahí le dice luego el rey de Sodoma, pues ahí estaba también porque lo liberó. Entonces le dice, dame las personas y quédate con las cosas. Pero entonces Abraham le dice, le contesta en el verso 22 y le dice, le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Abner, Escol y Manré, que eran los amorreos, ellos tomarán su parte. Pero miren cómo era Abraham. Él no quería quitarle la gloria a Dios de todo lo que Dios a él le diera. Desprendido y saber que eso no era lo que Dios quería para él. O sea, a veces uno se distrae porque, digámoslo así, hace un negocio, le va bien. En este caso Abraham consiguió riquezas por haber vencido a este pueblo, a todo lo que es de la Homer, entonces todo ello y esos pueblos y esos otros reyes, era el rey todo eso lo cogía, y entonces él dijo no, pero él tenía muy clarito que lo que Dios tenía para él era la bendición y todo ese territorio. O sea, él sabía que no solamente le iba a dar esto que había conquistado, sino todo lo demás. Y él no quería quedarse con nada de Sodoma. O sea, él como que era delicado en eso. Él sabía lo que se movía en Sodoma y Gomorra, él sabía que eso había pecado, que había un poco de cosas. Entonces como que él lo hizo por Lot, o sea, todo lo que él hizo y esa batalla que fue porque si no, él no había intervenido en nada de esa guerra. Entonces miren lo lindo de este capítulo, que a veces uno no entiende, porque hay genealogía, porque hay reyes, porque hay ciudades, y a veces uno como que lee la Biblia y dice, oye, este pedazo se ve como harto y no entiendo ni mu. Pero miren que si ustedes le ponen cuidado a las cosas y si ustedes siguen con juicio leyendo la Biblia así como la estamos leyendo despacito, mirando la historia, tratando de analizar, la Biblia se hace viva y como que a usted empieza a entender como si esto fuera un cuento, como había las historias griegas y las peleas entre esto, que los dioses y que no sé qué, como que a usted lo atrapa también la Biblia. Y es bonito porque ya la entiende y es fácil. Y es que uno, ¿cómo puede decir que uno amor? O sea, uno sí, dice, porque ¿de dónde salió eso? Josué ya son para peleones y enemigos y se atacan obviamente porque Dios le dice a Josué que tiene que conquistar la tierra. Entonces uno dice, pero ¿en qué momento pasa todo eso? Y resulta y pasa que lo que pasa es que Dios a Abraham le había dicho, esta es tu tierra, pero todavía no te la puedo dar, porque el pecado de los amorreos no ha llegado al colmo, y de Canaán. Entonces, o sea, los cananeos, los Dios ya amorreos, sabía, Dios ya sabía lo que iba a pasar. En Génesis 15, Dios sabía que los amorreos y Canaán se iba a pervertir. Pero en ese momento, donde estaba Abraham, en ese momento, eso también nos enseña a nosotros que Dios nos conoce y que Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros, Dios ya sabe que va a ocurrir. Dios ya lo sabe. Nosotros, o sea, para Dios eso no es nuevo. Así que Él va a saber que nos vamos a estrellar con esto, con lo otro, que somos débiles en esto, que vamos a caer en esto, en tal cosa y no sé qué. Por eso dice que todo lo que le pasa al justo obra para bien. Eso también nos muestra muchas cosas. Acuérdense que en Estados Unidos, cuando empezó todo el cristianismo y habían presidentes que su ley prácticamente era la Biblia, y de hecho las leyes y todo lo que se hacía antiguamente en Estados Unidos era con base en la Biblia. Ahorita ya no. Ahorita ya ha cambiado, Estados Unidos ha cambiado, ya sí, en algunos lugares. Es más, inclusive a veces el presidente menciona a Dios, pero no con el mismo fervor que antes.
Entonces mire que las naciones cambian, las personas cambian y Dios ahí es donde empieza a intervenir. Por eso es que Dios escoge personas como Abraham para empezar a guiar al pueblo, a orientar al pueblo, para que con base en la palabra y la enseñanza de Él, nada cambie. Él es el único que no se equivoca. Nosotros los hombres nos equivocamos, pero mira que si entendemos la Biblia como lo estamos haciendo, pues se nos van a aclarar muchas cosas y nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones. Por eso es que cuando usted recibe una promesa, como lo sucedió aquí en Génesis 15, que Dios nuevamente le muestra la promesa a Abraham, y en un sueño Dios le muestra ahí, le dice que yo soy tu protector, te recompensaré. En el versículo te voy a hacer 1, muy Dios le grande. dice lo siguiente: después de esto, o sea, después de la pelea que tuve, después de todo lo anterior, La batalla en la guerra. El Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Y Abraham le contesta y le dice: Señor, ¿de qué me sirve que me dé recompensa? Ahí voy a parar un momento en lo primero, en yo soy tu protector. Abraham y muchos de los hombres de la Biblia conocieron a Dios en sus atributos. Tienen muchos atributos, sino que a veces nosotros no los conocemos. Yo vi por acá una imagen en Facebook y me pareció muy bonita. No sé si algunos, yo creo que lo compartió Luis Moreno, esta imagen de los atributos de Dios. Dios Abba, que significa papá. Dios papá. Dios Sabaoth, que significa el Señor. Dios Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Roy, el Olam, el Dios eterno. Rafa, el Señor sana. Elohim, Creador todopoderoso. Jehová, que es el yo soy. El Elyon, que es el Altísimo. Adonai, que es Dios, es el Señor. Y Shalom, que el Señor es paz. Dicen que hay como 72 atributos de Dios. Aquí no están todos. Pero lo que pasa es que Dios a nosotros se nos va a manifestar en diferentes maneras de esos atributos. Algunas veces se van a manifestar cuando estamos necesitando económicamente su ayuda, otras veces cuando estamos necesitando su ayuda en paz en el hogar. Cuando yo quiero estar con Él, el Emmanuel, Dios está con nosotros, o sea, el que me conforta. O sea, aquí lo que mi esposa está queriendo decir es que debemos tener, como hablamos el sábado, esa relación con Dios, esa amistad con Dios, Dios te va a manifestar con base en tu necesidad. Y esa es la relación que nosotros tenemos. Pero bueno, y lo importante sería que pudiéramos conocerlo en la gran mayoría de sus atributos. Claro. Que todos pudiéramos decir: Dios me provee, Dios me sanó, Dios trajo paz a mi vida, Dios se manifestó a mi vida. Entonces Abraham conversó con Dios. O sea, ahí dice que conversó con Dios y Dios nuevamente le repite la promesa. Ahí Abraham le contestó, dice que Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me dé recompensa si tú bien sabes que yo no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer, el siervo de él, uno de mis criados, dice. Y el Señor le contesta, vean que él sí hablaba con Dios directamente: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Y Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Pero a mí me gusta algo de ahí. Lo primero que me gusta es que Dios le repite la promesa. Si se han dado cuenta, en estos 3 capítulos Dios le ha hablado 3 veces y le ha dicho lo mismo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Volver a recordar esas promesas, leer esas promesas. Dios cada vez te va a volver a decir: mira, ojo, acuérdate que yo te dije, te prometí esto. Y esa es la clave del cristianismo,
con Dios. del hombre de fe y de tener una muy buena relación con Dios, porque es que Él me está diciendo, mira, es que yo te voy a bendecir. ¿Por qué te olvidas de eso, don Roberto? ¿Por qué te olvidas de eso, Yasmin? ¿Por qué te olvidas si yo ya te lo Porque dije? veo los problemas, porque todo me Y angustia. Abraham, ¿qué le dijo? Abraham le dijo, pero Porque Señor, soy humano. pero su merced me va a dar eso a mí, pero la verdad yo no tengo hijos, o sea, yo cómo voy a... ¿Y qué le contestó Dios? No, tranquilo, tú vas a tener descendencia, te voy a dar un hijo. Mire que lo que hablábamos con la multiplicación del ganado y la prosperidad de Abraham, sencillo, le dijo, le voy a dar un hijo, uno. Dios no le dijo, le voy a dar 100 hijos, 200, no, le dijo, le voy a dar uno. Y a través de ese Porque uno, Dios no miente. a través de Entonces le ese, va a decir a a uno través la de ese verdad. uno se va usted a multiplicar. Yo, uy, ¿cómo así? Y a veces Dios le da algo a uno y a uno le parece poco, le parece poquitico. Pero multiplicar eso, Él es el que lo va a hacer, no nosotros. Entonces me gusta mucho eso, que Dios nos está recordando las promesas. Vuelvas a recordarlas. Recuérdalas porque eso es nuestro motorcito. Hay que volver a recordar las promesas y hay que creerle a Dios. Ahí está el secreto de muchas cosas. ¿Y Abraham qué hizo? Creyó. Y por eso ¿Y qué hizo? el Señor lo Dios aceptó le como dijo, justo. usted es un hombre justo. Usted es un hombre justo. ¿Y qué hizo Abraham? En el versículo 8, Abraham le dice, Abraham nunca dudó de la No. promesa. Más adelantico, él le hizo un Dice el altar, ¿o versículo. no? Sí. Sí, creo que sí. Eh, Sí, versículo 8 dice, pero el Señor y Dios, le dice Abraham al Señor, pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le empieza a dar como ahí Mira, esta del parte es versículo clave. 9 al 11, le empieza a decir, Ahí le tráeme dijo. unas terneras, unas cabras y un poco de animalitos. Y él le va a decir qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con él y qué va a pasar con la descendencia? Le dice, Entonces, mira Abraham, ahí tuvo un sueño, Abraham tuvo un sueño ahí. Y le dijo, mire, lo que va a pasar contigo, tú no vas a poseer esa tierra. Le dijo, tú no eres el que vas a conquistar esa tierra. Tú ya estás en esta tierra, pero realmente esta tierra no va a ser para ti, esa tierra va a ser para tus descendientes. ¿Qué va a pasar con tu pueblo? Que tu pueblo va a ser oprimido, tu pueblo va a ser esclavo. Van a durar 400 años en esclavitud. Ahí del verso 13 al 16. Yo me imagino que ahí Abraham dijo, ¿y cómo así? ¿Cómo así que vamos a esto? Mire, el Pero Señor le dijo, pero el Señor sabía que... debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que te toca a ti morirás en paz cuando ya seas muy anciano y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones tus descendientes regresarán a este lugar porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. O sea, Dios le dijo a Abraham, y se supone que ellos seguían en la palabra de Dios, o sea, en los escritos, los papiros, o sea, no, eso hasta Moisés fue el que hizo Sí, eso. eso todavía no estaba ahí. Pero, no había nada escrito hasta el exacto, momento. pero entonces sí se cortó ahí la comunicación, porque si el pueblo hubiese sabido que Dios tenía planeado eso, que era un propósito de él, y también por la dureza de su corazón y de su pecado, pues tenía que pasar eso. Pero acuérdense lo que le decía el pueblo, mejor que estuviéramos en Egipto, así nos castigaran y nos pusieran más trabajo porque allá teníamos... No, El pueblo eso no todo era, el tiempo se eso no era lo que Dios quería. Eso lo hicieron, pero por desobedientes, porque realmente, bueno, me estoy adelantando muchísimo, pero realmente Dios, es como en Josué todo claro, eso. Dios no los había mandado para Egipto. Éxodo. Eso fue porque José estuvo ahí y ellos se amañaron ahí, pero realmente por causa del pecado fue que vivieron eso. Entonces mire que Dios le habló a Abraham con anticipación, y así nos pasa a nosotros. Dios nos habla con anticipación, ojo porque te puede pasar esto y esto y esto. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así?
Pero todo va en la relación que nosotros tengamos con Dios. Miren que Dios es bueno. Dios a nosotros nos avisa lo que va a pasar en el futuro. Si aprendemos a tener una buena relación con Dios y aprender a leer la Biblia, Dios va a empezar, o sea, esa Biblia se va a empezar a hacer viva en mi vida y real. Y va a empezar el Espíritu Santo a revelarme todo lo que Dios me quiere hablar. Por eso es tan importante el hacer el devocional, el leer la Biblia. Ese fue un requisito que el Señor nos dejó porque es la manera en la que Él se va a poder nosotros. Y si ustedes miran, Dios le mostró todo el proceso que iba a tener esa. Dios le mostró a Abraham todo el proceso. O sea, le mostró hasta Josué. Dios le mostró todo eso. ¿Cómo iba a ser el proceso de la promesa? Y esta gente que está viviendo con ustedes se van a endurecer y se van a hacer sus enemigos y van a pelear. Entonces como que, porque como Abraham le dijo, pero ¿cómo voy a saber si de verdad esa tierra tú no la vas a nosotros? Entonces Dios le dijo, sí, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Entonces vea tan bonito Dios que Él le respondió todo. Y Abraham ahí lo sabía. Después Abraham tuvo una visión sobrenatural y vio un horno que echaba humo y antorchas que se movían entre los con esos animales que hay en las mitades para hacerle el altar a Dios, el holocausto, que Dios le había dicho que trajera las cabras y eso, él lo abrió y lo preparó y todo, y venían animales a comérselo y él le espantaba a los animales. Entonces, mientras él tiene esa visión y esa conversación con Dios, él se duerme y cuando despierta él empieza a ver que empieza a echar humo ese altar y que una antorcha se empezaba a mover y a empezar a quemar ese holocausto. Y Dios nuevamente le recuerda la promesa y a quienes les va a quitar para dársela a él y a su descendencia. Dice acá en el versículo 17 al 21. Entonces vuelve y le dice y Dios le dice que le va a quitar al impío lo que es del justo. Y esa también es una promesa para nosotros. Bueno. Y aquí ya viene el último capítulo de este estudio, que es Génesis 16, donde nos va a hablar de Sarai, que es la esposa de Abraham. Entonces, ¿qué pasa ahí, amor? Entonces, empieza el 16, versículo 1, diciendo que Sarai era estéril, que ya no podía tener hijos. Entonces, para ella era como, o sea, no estaba contenta y como que se estresó y como que es que, Dios le habla a mi esposo, pero a mí no me dice nada. Entonces, de pronto es que si será que el Señor de pronto quiere que yo le dé a mi esposo mi sierva, Agar, que era egipcia. Ellos la habían traído de Egipto cuando se regresaron a Canaán. Y ella dijo, pues ella ya lleva 10 años con nosotros, pues imposible. O sea, que vaya a salir con vainas. Entonces, pero mire lo chévere, porque ahí yo no creo que esta mujer, ¿cómo se llamaba ella? Agar fuera la única esclava. Estuvieron en Egipto, yo sé que muchas de ellas el faraón les dio esas mujeres y se las llevaron como esclavas. Tuvo que haber sido varias personas, pero ahí muestra cómo los hebreos en ese momento tenían el poder sobre esas esclavas. Entonces dice que ella le dio a Agar y que ella convino con Abraham que estuviera con ella, y él estuvo con ella y quedó embarazada. Entonces dice después en el versículo 4 que dice, Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. O sea, ella se empezó a creer más, a enorgullecer, que ella, porque sintió que pues yo sí le puedo dar hijos a él y usted no. Y como en ese tiempo el tener hijos era lo más guash. Entonces ella sintió que pues menosprecio hacia su señora Sarai. Y dice más abajito en el versículo 4, en el 5, entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. O sea, empieza a reclamarle.
yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Pero antes de eso quiero leerles aquí donde ella dice, entonces le dijo a Abraham, Sarai le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. O sea, miren aquí, ¿quién fue la que le dijo a quién que se llegara a la otra? Sarai fue la de la idea. Sarai le dijo a él, te ruego que lo hagas, que te unas a ella y tal vez yo voy a tener hijos es a través de ella. Ella ni siquiera, o sea, yo como en la prédica de la mujer habíamos dicho, ella no tenía una muy buena relación con Dios. Porque ella dudaba de la promesa. Se anticipó, se aceleró. Ella quería hacer las cosas como a su manera. Porque Abraham no fue el que tomó la decisión, la que tomó la decisión fue Sara. Y más adelante entonces Sara viene y en el versículo 5 viene y le dice que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y le dice, usted tiene la culpa por haberse metido con ella. Pero la que mandó fue ella. Abraham, yo creo que Abraham por dentro dice, esta vieja, ¿qué le pasa? O sea, ella fue la que me dijo que yo me metiera con la otra. Y me la metió por los ojos y yo acepté que él también debió haber tenido carácter y haberle dicho no. Ni perezoso accedió. No, porque esa no es la manera. A mí Dios no me ha hablado que es de esa manera. Y se dejó llevar de lo que ella le dijo. Entonces pues él ni corto ni perezoso y se estuvo con Agar. Y ahí nació Ismael. Y dice, Abraham le contestó. Entonces le dio mal genio a Abraham y le contesta a Sarai y le dice, mira, tu esclava está en tus manos y haz con ella lo que mejor te parezca. O sea, como quien dice, a mí no me friegue. Mire a ver, si usted tiene mal genio, vaya, mire a ver qué hace allá entonces con ella. Entonces dice que en ese momento Sarai empezó a tratarla muy mal, a Agar, que empezó a menospreciarla, a humillarla, a tratarla feo. Y dice que Agar sale de ahí y se escapa. Agar se escapa. Yo pensé, yo creí, yo no me acordaba que Agar, yo pensé que ella se había ido, era con Ismael y era la única vez que se había ido de ahí, pero no, miren que ella se escapa. Ella sale de ahí antes. Y resulta que cuando ella se escapa hacia el desierto, se le aparece un ángel. El ángel de Dios en el versículo 7 y 8. O sea, ella salió y huyó, se escapó. Entonces el ángel se le aparece allá en el desierto y le dice, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le dice. Y ella le dice, estoy huyendo de mi señora Sarai. Y el versículo 9 dice, entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además, el ángel del Señor le dijo, aumentaré tanto tus que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Entonces a ella ni corta ni perezosa le toca devolverse porque Dios le dijo que ella tenía que obedecer a Sarai en todo. O sea, ya la habían embarrado, ya hágale a ver, a obedecer y a hacer las cosas, a tratar de enmendar el error que ya se había formado por haber intentado ayudarle a Dios a cumplir. No era que se iba a cumplir la promesa. Entonces se devuelven y empiezan ella a portarse bien con su señora porque así ya le tocó. Entonces le da ahí una promesa a Ismael que él luchará contra todos y todos contra él y se multiplicará. Y como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que me ve, pues se decía que Dios me ha visto y todavía estoy viva. O sea, ella pues ahí como que no creía que el ángel se le hubiera presentado a ella. Y también por eso el pozo se llama Pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Y Agar le dio un hijo a Abraham y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Entonces ahí nace Ismael, el hijo
de Abraham, pero no era todavía el hijo de la promesa. ¿Qué pasa cuando le intentamos ayudar a Dios? Que nos equivocamos. Entonces, hoy en día, como también habíamos hablado en la charla de la mujer, hoy en día hay unas contiendas inmensas entre israelitas, o sea, entre judíos y árabes. Los descendientes de Ismael son árabes y los descendientes israelitas son judíos. Y hay una guerra entre ellos porque cada uno está reclamando el ser el hijo de la promesa. Están reclamando su derecho. 2020 años que llevamos ahorita después de Jesús y siguen reclamando la promesa. Los judíos no creen en Jesús y los árabes que siguen el Islam y la parte musulmán, los musulmanes que creen es en Mahoma. O sea, ni los unos ni los otros realmente, pero lo que está escrito en la Biblia, como ellos no lo buscaron, porque Ismael, ellos creen es en el Corán. Entonces mire todo lo que se afectó. O sea, la religión de ellos crearon una religión que se llama el Islam. Este pequeño detallito de acelerarse. Y entonces ahí es donde, así como aquí muestra que fue Sara la que se aceleró y le ayudó a Dios, entre comillas le ayudó a Dios, pues también nosotros los hombres tomamos ese tipo de decisiones y mire todo el conflicto y todo lo que genera. Entonces, mis hermanos. Y nos equivocamos en esas decisiones y después nos toca asumir las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Y no le podemos echar la culpa a Dios porque Dios nos dio la promesa, pero es que usted se adelantó. Nosotros nos adelantamos a veces creemos que la promesa es así y así como Sarai lo dijo, tal vez sea de esa manera. Y como que nosotros nos intentamos dar la razón y no siempre es de la manera que nosotros queremos, porque cuando Dios nos quiere dar, la promesa se va a dar sola. No nosotros intentando hacer que la promesa se dé. No aliándonos con personas que no nos tenemos que aliar o no buscando las cosas. Yo estoy convencido que cuando Dios da una promesa y nos da la bendición, ella se multiplica solita. Nosotros no nos tenemos que estresar, matarnos, mejor dicho, quién sabe. Y usted sabe muy bien que la palabra dice que la bendición es de tristeza. Entonces, revisemos todo lo que hemos aprendido. Estudiamos hasta Génesis 16. Vamos a leer hasta el 21, 5 capítulos más. Vamos en a leer 8 hasta días, el 21. Del 17 al 21. 17. Entonces, mis amados, espero que hayan recordado, hayan aprendido, hayan de pronto algunas personas que son nuevitas, que están escuchando el video, que ustedes aprendan muchísimo. Y así es de la manera como nosotros queremos que usted lea la Biblia despacio, con el diccionario. La historia. Nosotros estamos tratando de agilizarles, no, sino hacerles más fácil la lectura de la palabra, para que usted lea y dice, oiga, yo no vi eso, ¿dónde dice eso? Y para que entienda la historia. Para que entendamos la historia, que eso es lo que más nos interesa. Cuando la gente coge a leer la Biblia en desorden, usted no va a entender la historia. Pues, ¿quién es ese Abraham? ¿Quién es ese Jacob? ¿Quién es tal persona? No sé de dónde están hablando. Un poco de nombres que ni entiendo. ¿Por qué no los entienden? Porque no las están leyendo bien como debe ser y colocándole el sentido a la historia como va, para poderla entender y aplicándola a la vida de uno. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Todas las personas que están con nosotros, nos vemos el sábado. El sábado se va a ver una charla de ministración. Entonces, gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, pues. Bendiciones. Chao.